Buenas tardes. Por favor, anotan su nombre en el chat. Por favor, anoten su nombre en el chat. Solo hay 32, pero hay 40 participantes. Listo. Les comento el contenido de la clase del día de hoy. Esta es la segunda clase dedicada al tema del sistema motor. Ustedes recordarán que en la clase anterior hablamos acerca de la médula espinal y señalamos que era responsable del mantenimiento del tono muscular y que a través de la motoneurona inferior era la estructura encargada de realizar los movimientos originados en los niveles superiores. Ahora veremos cómo es que en los niveles superiores se organiza el movimiento. Nosotros tenemos que en la corteza cerebral hay tres áreas bien delimitadas. El área motora suplementaria es la encargada de idear el movimiento que se va a realizar. Es decir, antes que el movimiento se realice, se idea, se imagina. Y luego hay otra área que es el área premotora, encargada de planificar ese movimiento. Pero no lo hace solo, porque mantiene conexiones para cumplir esa tarea con los ganglios basales o núcleos basales y con el cerebelo. Una vez que la actividad motora está planificada, esa información llega al área motora primaria, situada en el lóbulo frontal, en la circunvolución frontal ascendente, llamada también circunvolución prerolándica, donde se encuentra la representación de nuestro esquema corporal. Y cada una de esas partes donde nosotros estamos representados se encarga de ejecutar el movimiento de esa área. Ese es el área motora primaria. Pues bien, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Muy bien. Fíjense ustedes. Una actividad que nosotros podemos considerar sencilla,
como por ejemplo el caminar, requiere que participen varios niveles del sistema motor. La corteza cerebral da la orden del movimiento. Los núcleos reticulares y vestibulares situados en el tronco cerebral van a participar de la actividad de los músculos antigravitatorios. El cerebelo, mantener la postura, ya sea de una manera estática cuando estamos de pie o en una manera dinámica cuando estamos caminando o estamos corriendo. Los ganglios basales, importantes para el inicio del movimiento y mantenerlo. Todos ellos, y la médula espinal, todos ellos con la médula espinal, van a participar en distintas etapas en la ejecución del movimiento. En la médula espinal hemos visto que existen una actividad refleja importante, que puede ser el reflejo de retirada, el reflejo de estiramiento y el reflejo de extensión cruzada. Mantienen el tono muscular y nos ayudan, por ejemplo, para mantener la postura, para deambular. El movimiento automático que corre a cargo del tronco del encéfalo a través de los núcleos vestibular, reticulares, del cerebelo y de los ganglios basales, permite la postura, es decir, la posición erecta a través de la actividad de los músculos antigravitatorios. Y el movimiento voluntario se origina en la corteza cerebral en las áreas que hace un momento les había mencionado. Uno se pregunta, ¿y cómo sabemos que existe un área donde se origina el movimiento a través de la ideación, otra área donde se planifica y finalmente el área de ejecución de la orden final para que se realice el movimiento? Desde hace varios años se disponen de equipos muy potentes, muy rápidos de neuroimagen. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de estudios con resonador magnético funcional, con tomógrafos, emisor de positrones, se puede detectar las áreas de la corteza cerebral que participan de una actividad específica. Y voy a poner algunos ejemplos. Si nosotros estamos interesados en estudiar la memoria de corto plazo, por ejemplo, o de largo plazo, o la memoria semántica, en fin, cualquier tipo de memoria, nosotros le damos una tarea al paciente. Por ejemplo, le podemos mostrar una serie de cartillas con una palabra. En una dirá sombrero, en la otra dirá mesa, la otra dirá gato, otra dirá nube, otra dirá llave, otra dirá manzana, etc. Le mostramos una serie de 20 cartillas, el paciente las ve. ¿Y en qué consiste la tarea? Que él las recuerde a partir de un apoyo. Por ejemplo, yo le digo man y él me va a completar manzana. Yo le digo ca y él me va a decir casa. Yo le digo ar y él me va a decir árbol. Yo le digo me y él me va a decir mesa. Es decir, le doy un apoyo para que él complete la oración. ¿Qué se ha observado?
Se ha observado que cuando el paciente ve las cartillas, se activan ciertas áreas de la corteza relacionadas con el área de la visión. Y cuando nosotros le pedimos que recuerde los nombres anotados en esas cartillas, se activa el área de la visión, luego va a un área específica del lóbulo temporal, se activa otra zona del lóbulo temporal y finalmente otra zona del lóbulo frontal. Es decir, podemos nosotros conocer qué áreas de la corteza cerebral se activan en la ejecución de una tarea. Y si esta es compleja, ¿cuál es la secuencia de activación de la corteza cerebral? Y lo que acabo de comentarles a ustedes es una actividad compleja, porque el paciente mira esas letras, esas palabras, luego las va a recordar, o sea, se activa primero el área de la visión, luego el área de la memoria, donde se almacena la memoria. Y cuando tiene que recordar, se va a activar un área de la audición. Y esa área de la audición va al área de la memoria, donde están almacenadas las palabras. Y luego tiene que verbalizarlas. Va al lóbulo frontal. De esa manera se está conociendo cómo funcionan las distintas áreas de la corteza cerebral en el desarrollo de ciertas tareas. Y lo mismo sucede cuando se va a realizar una actividad motora. Por ejemplo, al paciente se le dice, cuando yo cuente hasta 3, usted levanta el brazo derecho. Entonces uno cuenta 1, 2, 3, y el paciente levanta el brazo derecho. Pero antes de levantarlo, ya el área motora suplementaria tiene la idea, concibió el movimiento y se activa. Y luego esa información, y uno lo puede ver como una marca de un color que se desplaza por la corteza cerebral, se activa otra área, que es el área premotora. Y junto con esta activación del área premotora, se ve que se activan los ganglios basales, los hemisferios cerebelosos y luego el área motora primaria. Por eso el movimiento se inicia antes que nosotros lo podamos ver. Antes que yo mueva mi brazo, ya hubo una orden en la corteza cerebral que lo inició. Bueno, y por eso es que se conoce cómo es que se inicia la actividad motora. Y algo más. Por ejemplo, se ha visto de que esta área motora suplementaria está relacionada con los movimientos aprendidos. Por ejemplo, nosotros aprendemos el uso de los cubiertos a la hora de comer. Aprendemos cómo nos ponemos una camisa, un saco, etc. Aprendemos cómo nos peinamos. Esos son movimientos aprendidos. Y si hay una lesión en esta área motora suplementaria, ¿qué va a ocurrir? Que se pierdan esos movimientos aprendidos. Pero hay una especificidad en estos movimientos. Por ejemplo, hay una lesión en esa zona que afecta que la persona recuerde la secuencia de movimientos para vestirse. Usted le da un saco, usted le pregunta, ¿qué es esto, un saco? ¿Para qué sirve? Para protegerse del frío, me lo pongo, a ver, póntelo, y no se lo puede poner. No se lo puede poner. Mueve el saco, lo da vuelta, y no se lo puede poner.
porque perdió esa capacidad para ver la secuencia de los movimientos que al final te permiten ponerse el saco. Otras personas con lesiones muy pequeñitas en esta zona, usted le enseña un peine y le dice, ¿qué es esto? Un peine. ¿Para qué sirve? Para peinarse. Peínate, le da el peine y no puede peinarse. Y esos son apraxias. Es decir, no hay una parálisis. No hay parálisis. El paciente tiene fuerza, puede mover sus brazos, pero no puede ejecutar esa tarea aprendida. Esta área motora suplementaria también sirve para los movimientos bilaterales. Por ejemplo, tareas que requieren la participación de los dos brazos, allí se origina. También tiene que ver con los movimientos conjugados de los ojos. ¿Cómo es eso? Voy a sacarme los lentes para que se vea mejor. Supongamos yo miro a la izquierda o miro a la derecha. Ese desplazamiento simultáneo de los ojos izquierdo y derecho en la misma dirección, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo, se llaman movimientos conjugados. Cuando yo miro hacia la izquierda, el ojo izquierdo se va a la izquierda y el ojo derecho también. No es que el ojo derecho se va a la derecha o se va arriba, eso no ocurre. Eso no sucede. Ambos ojos se van a la izquierda o a la derecha. Y eso se llama movimiento conjugado de los ojos. Y ese centro se llama centro cortical para la mirada conjugada lateral. En el área premotora, además de lo que les comenté, encontramos el área de la expresión motora del lenguaje. El lenguaje tiene un componente motor y un componente sensorial o sensitivo. El componente motor, yo puedo hablar. El componente sensitivo, yo entiendo. Yo puedo hablar premotor, lóbulo frontal. Yo entiendo lo que me dicen, área de Wernicke, área de la comprensión del lenguaje en el lóbulo temporal. Si se afecta uno de ellos, eso se llama afasia. Y puede haber afasia de expresión o afasia de comprensión. Por ejemplo, si tengo una lesión en el lóbulo frontal, yo voy a entender todo lo que me dicen, pero no voy a poder expresarme. Si me dicen levanta la mano, yo la voy a levantar. Si me dicen tócate la punta de la nariz, yo me la voy a tocar, porque entiendo, pero no puedo hablar, por lesión del área motora. Y viceversa. Yo puedo hablar, y hablar, y hablar, y hablar, pero no entiendo nada de lo que me dicen. Me dicen cierra los ojos, y no entiendo, y sigo hablando y diciendo cosas. Me dicen levanta los brazos, no entiendo y sigo hablando y hablando una cosa por otra, en fin, pero no entiendo nada de lo que me dicen. Pues bien, el área motora primaria tiene la representación de nuestro esquema corporal. Eso se llama homúnculo, el homúnculo de Penfield. ¿Por qué? Porque Penfield fue el que descubrió esta disposición de las neuronas motoras en el área motora. Es decir, las neuronas motoras situadas en el área motora primaria no están dispersas, están ordenadas. Y aquí tenemos las que van al miembro inferior, aquí tenemos las que van a la zona de la cintura pelviana, las que van al abdomen, las que van a la cintura escapular, al brazo, a la mano, a la cara, a la lengua, a los músculos de la fonación, etc. Hay una representación. Hay una representación somatotópica en esa área de nuestro esquema corporal. Eso lo hizo Penfield con Jasper
y hubo un tercero, bueno, no recuerdo el nombre de ese caballero. Eh, ¿Y cómo lo hicieron? Ellos trabajaban en el Instituto Neurológico de Montreal, en Canadá, uno de los centros neurológicos más importantes del mundo. Y ellos operaban a pacientes que tenían problemas neurológicos. Y algunas de las operaciones que ellos realizaban, que no eran tan complicadas, lo hacían con anestesia local. Y empezaron a estimular con unos electrodos muy delgados el área motora. Y se dieron cuenta que se movía el dedo pulgar, se movía un dedo, se movía la mano, se extendía todo el brazo, la cintura escapular, etc. Y lo hicieron en muchos pacientes. Y encontraron entonces que existía una distribución somatotópica, pero que esta no estaba dada al azar, sino que había una representación cortical importante para aquellas funciones que para nosotros como especie humana son importantes. Por ejemplo, la mano tenía una gran representación, sobre todo el dedo pulgar. ¿Por qué? Porque la mano nos permite coger, nos permite escribir, nos permite pintar, nos permite tallar, nos permite modelar, dibujar, algo que no existe en otras especies vivas. Además, nosotros somos los únicos que podemos hacer este movimiento de oposición del pulgar. No hay otra especie viva que pueda realizar ese movimiento, solo nosotros. Por lo tanto, la mano tiene una gran representación en el área motora. Hay una gran cantidad de neuronas motoras destinadas a la mano. Pero nosotros también somos somos los únicos seres vivos que tienen un lenguaje articulado. Por lo tanto, los órganos de la fonación, de la articulación, de la pronunciación, deberían de estar bien representados con una gran cantidad de neuronas para que se cumpla con precisión el pronunciamiento y la expresión verbal. Y los gestos. Nosotros tenemos muchos gestos, más gestos que cualquier otra especie. Los primates también tienen gestos. Los gatos, los perros también tienen gestos. Pero nosotros tenemos muchos más. Tenemos muchos más. Por la gran cantidad de músculos que tenemos en la cara. Por esa razón, debemos de tener una gran representación. Y de hecho, así sucede. La cara y la mano es 1/3 del área motora. Y eso lo veremos más adelante. Me parece que ahí tengo un dibujo del área motora. Pues bien, aquí lo que les muestro es lo que hace un momento les comentaba. La ideación, la planificación y la ejecución del movimiento. Pero luego hay un mecanismo de control. Hay un mecanismo de control. ¿Cómo es eso? Se idea un movimiento, se planifica y viene la orden. Por ejemplo, para hacer esto, o para escribir, o para dibujar. Esa es la orden. Pero luego viene un mecanismo de control del movimiento realizado, que compara el movimiento planeado con el movimiento ejecutado. ¿Y quién se encarga de eso? El cerebelo. Y el cerebelo le informa al área sensitiva y el área sensitiva al área motora para que se hagan las correcciones.
si es que hubiese necesidad de hacerlas. Entonces tenemos que el movimiento voluntario, la ideación, luego es la planificación y la ejecución, y el mecanismo de control, básicamente a cargo del cerebelo. Fíjense ustedes, un movimiento tan sencillo como coger un vaso. Este es un resumen, tiene todos estos pasos antes de extender el brazo para cogerlo. El contacto visual para medir la distancia, activar las áreas motoras que se encargarán de la extensión del brazo, viene la orden, se activan los extensores, se inhiben los flexores, se coge el brazo, se coge el vaso, esa información sensorial tiene que llegar a la corteza, previamente pasa por la médula, pasa por el tronco cerebral, el cerebelo, y llega hasta la corteza cerebral. Y si hay que hacer algún ajuste, se hace. Y fíjense, una tarea sencilla, cuán compleja es. Pues bien, estas señales se pueden transmitir de vía directa, como se ve acá, desde la corteza cerebral a la médula espinal, o también puede transmitirse de manera indirecta, es decir, la orden de la corteza va por el tronco cerebral, el cerebelo, los ganglios basales, tálamo, y después recién llega a la médula espinal. Esta es una vía indirecta. Y aquí está lo que hace un momento les comentaba, el área motora primaria, el área motora suplementaria y el área premotora. Este es el homúnculo de Penfield. Fíjense ustedes lo que hace un momento les dije. La mano y la cara tienen representación un poco más de la mitad de la superficie externa de la corteza cerebral, en razón de la especificidad, de la necesidad de que estos movimientos sean bien coordinados. Requieren de una mayor cantidad de neuronas. En el área motora suplementaria tenemos otras áreas especializadas. Las habilidades manuales aprendidas, le comenté a ustedes hace un momento, los movimientos oculares, o sea, los movimientos conjugados, y la rotación de la cabeza, es decir, rotar para acá o rotar para allá. Eso se controla aquí en el área motora suplementaria. Y en el área premotora, la articulación de la palabra en la llamada área de Broca. Las vías descendentes, las vías motoras descendentes, están ordenadas, de tal suerte que aquellas vías motoras que vienen por la sustancia blanca y terminan en los núcleos grises del asta anterior, van a terminar en determinados núcleos grises y no en otros. Por ejemplo, los que están ubicados en la cara lateral, en la región lateral, digo mejor, en la región lateral de, de las astas anteriores de la médula espinal. Esos núcleos van a recibir al haz córtico-espinal lateral o cruzado y al haz rubro-espinal. Mientras que los núcleos motores que están en la línea media,
van a recibir a las vías motoras que controlan a los músculos antigravitatorios, a los músculos axiales, a través de las vestíbulo espinal y retículo espinal, tal como lo veremos en este esquema. Fíjense, aquí tenemos la representación de una persona. Esta es una persona. Su cabeza, la región del dorso, la pelvis, miembro inferior, y aquí miembros superiores. Acá encontramos la sustancia gris, los núcleos que están situados en la línea media, anteriores y lateral. Muy bien. Los núcleos de la línea media, estos núcleos, van a establecer sinapsis con los que están acá. Vestíbulo espinal, retículo espinal. Son los que controlan los músculos axiales. Aquí tenemos a la mano, el brazo, el antebrazo, la cintura escapular. Igual aquí, la cintura pélvica y el pie, la pierna y el muslo. Pues bien, aquí llegan a estos núcleos, va a llegar la vía del rubro espinal y el córtico espinal lateral o cruzado. Hay una distribución somatotópica de las neuronas motoras del asta anterior. Aquí tenemos las principales vías descendentes, la córtico espinal, y aquí tenemos el resto de vías. Todas estas otras van a formar parte del llamado sistema extrapiramidal. Es decir, vías motoras que se originan en otros niveles, diferentes al origen cortical del haz piramidal o córtico espinal. Aquí tenemos a la vía córtico espinal. Aquí tenemos a la vía córtico espinal. A ver, voy a ponerlo así mejor. Aquí está la vía córtico espinal. Llegamos al bulbo. La mayoría de las fibras cruzan la línea media, forman el haz piramidal cruzado o córtico espinal cruzado. Un pequeño contingente continúa su trayecto y forma el haz piramidal directo. Si hay una lesión en cualquier punto de esta vía, da lugar a una lesión de motoneurona superior. Si la lesión es en la corteza, lesión de motoneurona superior. Si es en el tronco cerebral, igual, lesión de motoneurona superior. Si es en la médula, lesión de motoneurona superior, como hemos visto en las prácticas cuando estudiamos la sección completa de la médula espinal. Bueno, aquí tenemos a la vía motora y aquí tenemos la vía extrapiramidal. Voy a ponerlo en pantalla completa para que se pueda observar. ¿Cuáles son los núcleos donde se originan estas estructuras? El núcleo rojo cruza la línea media, se decusa a poco de su origen a nivel del mesencéfalo, tubérculo cuadrigémino superior, y desciende, formando el haz rubro espinal. De los tubérculos cuadrigémenos superiores se origina el haz tectoespinal, que también es una vía cruzada en el mesencéfalo. El vestíbulo espinal, originado en el núcleo vestibular lateral o núcleo de Deiters, es una vía directa, igual que los núcleos reticulares pontino y vulvar.
Y es lo que tenemos acá. Este es el tubérculo cuadrigémino superior, da origen al haz tectoespinal, el núcleo rojo, al haz rubroespinal. Aquí tenemos a los núcleos reticulares. Y aquí tenemos al núcleo vestibular y el haz vestíbulo espinal. Bueno, esta es la misma vía córtico-espinal que vimos hace un momento. Aquí está el detalle de estas vías, ¿no? El haz tectoespinal termina a nivel cervical y favorece el movimiento de rotación de la cabeza. Perdón, rotación no, en este momento de acá, el giro de la cabeza para la izquierda y la derecha. El movimiento llamado de la óculo-cefalogiria. ¿Cómo es eso? Yo muevo la cabeza para acá, muevo la cabeza para allá, y los ojos acompañan a la cabeza en ese movimiento. Porque los tubérculos cuadrigéminos son una vía importante en la vía visual. Acuérdense ustedes que el nervio óptico, quiasma óptico, cintilla óptica, hacen una estación en los tubérculos cuadrigéminos, van al tálamo luego, al núcleo geniculado lateral y de allí se proyectan a la corteza. El tracto vestíbulo espinal lateral, originado acá, en el núcleo vestibular lateral. Es una vía directa. En el retículo espinal tenemos el punto, el que se origina en el puente, el retículo espinal pontino, que tiene una función excitatoria de los músculos antigravitatorios, y el retículo espinal vulvar, que tiene una función de inhibición. Aquí está el tracto rubroespinal, el núcleo rojo a nivel del tubérculo cuadrigémino superior se decusa y desciende, y su función es la flexión, sobre todo de las estructuras distales. Bueno, aquí están las vías descendentes de la médula espinal. Bueno, esto ya es otra cosa. Todas las vías motoras, tanto la piramidal como la extrapiramidal, van a terminar en las motoneuronas del asta anterior, conocida con el nombre de primera neurona, llamada también vía final común, porque todas terminan allí. Ahora, de esta motoneurona salen las fibras que van a inervar la musculatura somática o esquelética. Y es importante que sepamos y que tengamos claro el concepto de unidad motora.
La unidad motora está formada por la motoneurona y las fibras musculares inervadas por ella. En algunos casos, tenemos que una motoneurona inerva a muchas fibras musculares. Y en otros casos, tenemos que la motoneurona inerva pocas fibras musculares. ¿Por qué ocurre esto? Por lo siguiente. Se requiere precisión del movimiento. En su ejecución se requiere mucha precisión. Son movimientos delicados, finos, precisos. Por esa razón, una motoneurona tiene pocas fibras musculares, 4 o 5 fibras musculares. Cuando el movimiento es un movimiento que no requiere tanta precisión, que son movimientos muy amplios, una motoneurona puede tener 100, 400 fibras musculares. No se requiere allí de precisión. Por ejemplo, los músculos extraoculares, o sea, los que permiten el movimiento de los ojos. La unidad motora tiene pocas fibras musculares. Y lo mismo sucede con los músculos de la mano. Tienen pocas fibras musculares, justamente para que esos movimientos sean bastante precisos. Bueno, hoy día entonces hemos visto el rol de la corteza cerebral dentro del plan de la actividad motora. Hemos visto que la corteza cerebral tiene 3 áreas responsables del movimiento: el área motora suplementaria, el área premotora y la corteza motora primaria. De esta se origina la vía más importante, que es la vía córtico-espinal, llamada también piramidal. Además de esta, existen otras vías motoras, llamadas en general vías extrapiramidales, originadas en el tronco cerebral como la vía rubroespinal, tectoespinal, vestíbulo espinal, retículo espinal, olivo espinal. Muy bien. Entonces nos quedamos allí y nos vemos luego en la clase práctica. Muchas gracias.